ahí una vez más. Y esto deberíamos de apreciarlos, hermanos, no solamente hoy, sino siempre, y tener en cuenta de que el Señor está vivo, que el Señor siempre va a obrar, y que no debemos de hacer oídos sordos, sino todo lo contrario, porque el Señor quiere lo mejor para tu vida. Y no solamente en esta vida, hermanos, sabemos que hay una vida venidera, ¿verdad? Que yo creo que es la que todo creyente espera, y que sabemos que un día el Señor ha de venir, porque servimos a un Dios vivo, hermanos. Insisto y repito, ¿verdad? Que el universo, ¿verdad? Fue construido por Él. Usted y yo fuimos hechos por Él, a semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, todo lo que la Biblia nos habla, hermanos, debemos de creerlo por fe. Porque si no tenemos fe, hermanos, va a ser imposible agradar a Dios, como dice la Escritura, ¿verdad? Amén. ¿Alguien necesita una Biblia? Si todos tenemos Biblia, entonces los voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor. Los voy a invitar a que vayamos a Salmos, capítulo 34. 18 y 19. Leemos desde el 17, hermanos. Si alguien puso atención como habría el hermano en la Escritura, dice que el Señor no se equivoca y siempre vuelve a hablar de una y otra manera. Me sorprendió, ¿verdad? Cuando el Señor hablaba precisamente de eso, y dije, Señor, es el mismo tema que queremos tocar hoy esta tarde, ¿verdad? Quiero aprovechar también para mandar saludos a nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Reciban un cordial saludo de aquellos hermanos de Riverside, California. Y en cualquier lugar, nación o país donde te encuentres, hermano, que Dios te bendiga. Salmos 34, leemos desde el 17 al 19. Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Dice así en el nombre de Jesús, 34 del 17 al 19. Dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Amén, aleluya. Dice que leyendo, ¿verdad? O tratando de entender un poco la palabra del Señor, nos damos cuenta, ¿verdad? Que habrá momentos, hermanos, en tu vida donde quizás te sentirás solo o sola. Quizás tendrás tu compañía, ¿verdad? Pero sentirás ese vacío. Y no es que el Señor te haya desechado, sino que es probablemente que tengas que pasar por eso para poder apreciar muchas de las veces lo que ya tenemos y no lo sabemos apreciar, hermanos. Sí, amén, aleluya. ¿Cuántas veces tenemos cantidad, mucho, hermano, y no sabemos valorar? Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que el Señor habla, ¿verdad? Y habla de una manera bien especial. Cuando Él dice, el Señor te va a librar, sí es cierto, pero muchas de las veces lo que estás pasando, hermanos, el Señor empieza a tratar con cada uno diferente. Conoce tu condición, sabe la situación por la que estás pasando, y desde el momento que el Señor te llamó, sabe perfectamente tus días y la situación por la que pasarás. Aunque todavía no has pasado, es probable que el Señor nos está preparando para algo, hermanos. Amén. Pero muchas de las veces podemos venir a la iglesia, escuchar el mismo mensaje, otra vez llega el fin de semana, otra vez otro mensaje, y muchas de las veces solamente lo vamos dejando pasar y seguimos igual. Pero mire que el Señor nos habla una y otra manera y otra manera. Es tan bueno el Señor que siempre trata la manera de que nosotros podamos entender el mensaje. Dice, vas a tener aflicciones, pero de todas ellas te voy a librar yo. Amén, aleluya. Cuando el Señor dice esto, hermanos, es porque el Señor lo va a cumplir. Amén. Quizás te has llegado a sentir en momentos de soledad. Quizás te has llegado a sentir en momentos, hermano, de que ya no quieres. Quizás hoy en este día no hallabas si decidirte si venir o no venir. A lo mejor estuviste batallando y decías, voy, no voy. O a lo mejor hasta pensaste en inventarte algo, decir para que el pueblo del Señor no diga, ay, que el hermano o la hermana falla o falta mucho. Quizás tenías que activarte o tratar de estar en alabanza en algún lugar y por eso viniste. Quizás estás batallando en algún área, hermano.
pues hoy te invito a que se la pongas al Señor en sus manos. Amén. Y de esa situación que la que estás pasando, el Señor te va a hacer libre. Sí, amén, aleluya. Pero tienes que tomar una decisión. No puedes quedarte ahí nada más pensando. Porque mira, fíjate que puede pasar hoy, puede venir otro mensaje y otro mensaje. Pero ¿cuál será tu último y mi último mensaje, hermano y hermana, que estás aquí? Hoy pudiera ser el último. Yo sé que en ocasiones lo he dicho, hermanos, pero es que es la verdad. Usted no sabe. Dice un dicho por ahí que sabes el día que naciste, pero no sabes el día que vas a morir. Así es, amén. Amén. Pero déjame decirte algo, el Señor sí sabe. Y en ese trayecto que el Señor nos da de vida, nos da la oportunidad de que cambiemos. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Por qué situación estás pasando? Quizás sientes como que ya no puedes. ¿Cuál es tu carga que no se le hemos dado al Señor? Hay momentos donde de repente el pueblo, hermanos, empieza a menguar cada día más, cuando debería ser todo lo contrario. Y sabe que en la angustia, cuando uno está pasando por situación difícil, sabe que el enemigo sabe aprovechar muy bien eso. Amén. Sabe que el enemigo sabe perfectamente que puede hacer algo grande en tu vida y destruirte. Pero hay de ti y de mí si dejamos que él obre en nuestras vidas. Amén. En ocasiones vas a sentir que quizás hasta el Señor no te escucha, pero es el enemigo el que quiere sembrar eso en tu mente. El Señor siempre, y lo acabamos de leer, mi hermano, cuando abría el mensaje, precisamente hablaba de eso, hermanos. Amén. Yo no creo en las casualidades, yo creo que el Señor quiere seguir hablando en nuestras vidas, hermanos. Y si hoy estamos aquí, es que el Señor conoce perfectamente que hay un mensaje para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. A través de la Escritura el Señor nos muestra que Él está vivo. Aquellas mujeres cuando fueron a buscarlo a la tumba, se le aparecieron a aquellos varones y le dijeron algo bien sencillo, hermanos, pero bien real. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive, hermanos? Amén. Es al Dios que predicamos, es al Dios que sigue haciendo milagros. Amén, aleluya. El Dios que le sirvemos está vivo. Es un Dios que sigue haciendo milagros todos los días, hermanos. Se ha manifestado cuando abrimos nuestros ojos. Hoy ayer nos pudimos haber acostado y quizás no habernos levantado. Pero el Señor nos dio la oportunidad de podernos despertar. Amén, aleluya. ¿Qué cosa hiciste el día de hoy? El Señor lo permitió que lo hicieras. Pero ¿saben? Cuando el Señor habla a su pueblo también hay que poner mucha atención, hermanos. Porque saben que estamos tan necesitados, hermanos, como aquel árbol, hermanos, que está en el desierto. Que cuando el agua le cae, hermano, es cuando empieza a reverdecer, hermano. Amén. Cuando la palabra del Señor se siembra en nuestros corazones, nosotros deberíamos de empezar a dar este fruto. No te sientas tan cómodo porque viniste y estás aquí. Siéntete cómodo porque el Señor te ha llamado. Y eso ha sido una gran bendición, hermano. Amén, aleluya. Quizás hoy no pudieras haber estado aquí. Si el Señor no te hubiera dado la oportunidad de estar aquí, si no me hubiera dado la oportunidad de estar aquí, quizás ya ni existiera. Pero siéntete afortunado, con gozo, hermano, hermana. Porque es el mismo Dios el que te ha hecho el llamado. Vamos a ir a una escritura para entrar un poco al tema. Los voy a invitar a que vayamos a 1 de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 14. Leemos el 6 y luego nos brincamos al 12 y al 13. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6, y después solamente leemos el 6 y nos brincamos al 13 y el 14. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así en el nombre de Jesús, Primera de Samuel 14, 6. Y Jonatán dijo al joven que llevaba sus armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con mucho o con poco. Bríquese al 12 y el 13.
Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero y dijeron: subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: sube tras mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. 13. Entonces Jonatán trepó con manos y pies y tras él su escudero. Y caían los filisteos delante de Jonatán y tras él su escudero los remataba. En una batalla, hermanos, que tiene el pueblo de Israel, ¿verdad? Nos damos cuenta, hay algo bien interesante que me llama la atención de Jonatán. Dice: el Señor no está limitado. Dice el Dios que predicamos, hermanos, al Dios que nosotros le sirvemos no está limitado. Es un Dios eterno, hermanos, un Dios que todo lo puede. Pero algo que me llama la atención y que usted puede leer, hermanos, en la historia de Jonatán, no aparece pasajes bíblicos donde habla que él estuvo por horas orando, hermanos. Pero si usted se da cuenta, las acciones que hace Jonatán deja muchísimo que decir de lo mucho que hacía o que andaba bien con el Señor, hermanos. Quizás no escribió y no se hablaba de que se la pasaba orando, pero lo que hacía Jonatán, hace poco tiempo, ¿verdad?, predicábamos acerca de que cuando él hacía un pacto con David, siempre invocaba al Señor, hermanos. A diferencia de Saúl. Aunque era hijo y padre, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, hay una gran diferencia ahí. Yo cuando miro, ¿verdad?, me gusta leer, ¿verdad?, y poder entender la historia de Jonatán, me llama la atención que él siempre, y yo lo diviso, ¿verdad?, lo veo como una persona noble, hermanos. Una persona que trataba de acatarse. Yo no creo que haya sido perfecto, pero que trataba, hermanos. Incluso trató de esconder a David, lo sacó, lo libró de su padre. Él sabía perfectamente que David seguiría siendo el siguiente rey después de su padre. Mas sin embargo no había una envidia, hermanos. Eso habla de que Jonatán trataba de seguir al Señor antes de que siguiera aún a su propio padre. Sí, amén. Habla de que, hermanos, Jonatán siempre trató de buscar lo mejor. Hacía pacto con David y lo único que le encargaba era su familia, que cuando él fuera rey, que se acordara de su familia, hermanos. Sabía que le servía a un Dios de poder, a un Dios, hermanos, que no estaba limitado. Él sabía perfectamente. Cuando Jonatán dice esto, me llama la atención que está hablando de un Dios eterno, hermanos, de un Dios que todo lo puede. ¿Usted cree en ese Dios, hermano, hermana? Sí, amén, aleluya. Entonces quiere decir que ese Dios seguirá haciendo milagros. En tu situación difícil que tú estés pasando, el Señor te puede librar. Amén, aleluya. Nos damos cuenta, hermanos, que Jonatán estaba seguro que Dios los podía librar. Pero a pesar de eso, si no leímos todo, ¿verdad? Pero usted puede leer, hermanos, y nos daremos cuenta, o se dará cuenta, que Él no solamente hace las cosas porque Él quiere, sino que primeramente dice: si nos responden que nos acerquemos, que vayamos hacia ellos, es que el Señor nos ha entregado. Y si no, no nos vamos a arriesgar, no vamos a tentar al Señor. O sea, que Él conocía perfectamente que si no era de parte del Señor, nos iba a acercar. Pero le digo, yo me llamaba la atención, es que, hermanos, yo no miro a Jonatán que se meta en oración. Pero quiero pensar que lo hacía porque el Señor lo estaba respaldando. ¿Sabe que muchas de las veces podemos decir que nos congregamos, hermanos, que predico, que hago cantidad de cosas en la congregación, pero si no reflejo, hermanos, es que estoy haciendo todo lo contrario? Amén. Y quizás habrá quien nos diga: yo no hago nada, pero allá afuera la gente se va a dar cuenta y va a decir: no, este es cristiano porque es diferente. Es que no hay necesidad, hermanos, de decir que eres lo que eres. Cuando le sirves verdaderamente al Señor, el Señor va a respaldar, o te va a respaldar, porque sabe que estás caminando conforme a su palabra. Porque en vano es que hablemos mucho, hermanos, pero que hagamos poco en la obra del Señor. En el caso de Jonatán se mira aparentemente, hermanos, que no se pasaba horas orando con el Señor, pero por las cosas que abren, por las cosas que se miran en su vida de él, es que probablemente sí se estaba consagrando con el Señor. Es lo que todo cristiano debemos hacer, hermanos. Si nos consagramos para el Señor te va a respaldar. Y aunque digas que hagas lo que hagas, pero si te comportas allá afuera como peor que el mundo, hermano, eso quiere decir que el Señor no te va a respaldar. No esperes
que te respalde. Que el Señor es bueno, sí, sigue siendo bueno, hermano. Los pecadores somos nosotros. Amén. Pero vamos a ir a un pasaje bíblico más. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Capítulo 6, del 14 al 19. ¿Lo tenemos, iglesia? Segunda de Reyes, capítulo 6, del 14 al 19, dice así en el nombre de Jesús. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. 15. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaban la ciudad. Y su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? 16. Él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. 17. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. 18. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él lo hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. 19. Entonces Eliseo le dijo: no es este el camino ni esta la ciudad. Seguid y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los llevó a Samaria. Para entender un poco, ¿verdad? Los asirios tenían guerra con Israel, pero al Señor siempre tenía esa comunicación con el profeta Eliseo, ¿verdad? Entonces él le mandaba decir al rey de Siria: no vayas para tal lado porque ahí está la emboscada. Y así sucesivamente, hasta que el rey dijo: espérame tantito, no me dirá quién de vosotros, dice, está dando la información. Dice: no, le contestan. Uno de sus criados le contestó y le dijo: no, es que ahí está Eliseo. Y a él le revela el Señor, dice, todo lo que tú hablas a un rey en tu cama. Y ahí es donde lo manda a traer, ¿verdad? Pero nos damos cuenta, hermanos, que aquí Eliseo está orando siempre al Señor. Cuando está uno siempre en comunicación, hermano, con el Señor siempre te está escuchando. Por eso veíamos, ¿verdad?, que Él libra de su angustia, ¿verdad?, que Él siempre está atento, que cuando el afligido clama, hermanos, allí está el Señor. Amén. Pero muchas de las veces, hermanos, nos conformamos cuando no vemos acción, porque aquí dice que a veces somos como los niños berrinchudos, queremos a la voz de ya. Y muchas de las veces, hermanos, cuando yo clamo y no es contestada en ese mismo momento, pareciera que en vez de aferrarme más, hermanos, como que empiezo a dejar de orar. Error que cometemos. Usted siga orando al Señor. Quizás el Señor le conteste en 2, 3 días, en un año, yo no sé en cuánto tiempo, hermanos. El vivo ejemplo lo vemos, ¿verdad?, con Abraham, que después de cuánto tiempo, hermanos, tuvo a su hijo Isaac, hermanos. Puede pasar mucho tiempo, pero su pueblo siempre tiene que estar acordando. Quizás usted ve una respuesta como no, y usted quiere una respuesta positiva. Pero hay algo que no nos gusta también: escuchar un rotundo no, hermanos. Eso es lo que muchas de las veces el pueblo cristiano carecemos. Cuando el Señor dice no, dices: no, es que yo a fuerzas quiero que sí. Y es ahí donde muchas veces cometemos ese tipo de errores, por el simple hecho de no saber escuchar la palabra del Señor. Vemos a Eliseo, hermanos, que él sí oró, y vemos que el criado no pudo mirar.
En el caso de Jonatán, hermanos, nos damos cuenta que no oraba, no se miraba, ¿verdad?, que estuviera orando, mas sin embargo sus acciones, hermanos, eran similares a las de Eliseo, porque servían al mismo Dios, porque trataban de sujetarse, hermanos. ¿Sabe que hoy en día el Señor, quizás literalmente usted no lo puede ver, pero sí se puede ver que, o sí puede darse cuenta a través de su palabra y por fe, que el Señor puede estar entre su pueblo y que puede estar aquí, hermanos? Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, es el mismo Señor, no es el predicador, porque usted está leyendo, hermanos, y es ahí su palabra tan vigente del Señor que te está hablando y me está hablando a mi propia vida. Hoy este mensaje usted lo puede llevar a cabo si usted quiere o lo puede desechar. Eso es decisión de usted. Es decisión de cada uno de nosotros. Yo no lo voy a obligar a que se lleve el mensaje. Usted decide si lo desecha o lo guarda, lo atesora. Yo no sé qué le vaya a venir más después a su vida. Lo que sí sé es que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Amén. A veces nos hemos dado cuenta, hermanos, de que a través de la palabra hemos dejado de recibir tanta bendición, o más bien de ver la bendición por no darnos cuenta. A veces queremos, hermanos, cosas de allá afuera cuando el Señor nos está hablando a través de la palabra. Eso no nos conviene. Esto no es nuevo, hermanos. Siempre su pueblo miró la bendición del Señor y siempre la desechó. El pueblo hoy en día podemos escuchar mensaje tras mensaje y no puede haber un cambio en nuestro corazón. Pero hay ocasiones, hermanos, que hay un pequeño mensaje que toca el corazón, hermanos, y eso nos hace empezar a trabajar. Sí, aprenda a luchar. El pueblo de Israel vivió 40 años en el desierto y nunca se dio cuenta que era el mismo Señor que lo traía. ¿Cuántos años tú y yo tenemos escuchando palabra, hermanos, y seguimos batallando siempre con lo mismo? ¿Cuál es tu debilidad? ¿En qué estás batallando y cuánto tiempo ya llevamos con lo mismo? Yo creo que todos, hermanos, tenemos algo por ahí que quizás nadie, no se nos ha atrevido a contarlo a nadie, pero sí traemos por ahí algo, hermanos, que todavía nos estorba. Amén. Muchos lo sacamos a flote, no aguantamos y lo sacamos. Otros tratamos de hacerlo los disimulados. Pero vamos a ser honestos con el Señor. Si Él ya lo conoce, hermanos, ¿por qué me aferro en quererlo guardar para mí? Amén. Si hemos escuchado uno y otro mensaje y sabemos que es palabra de Dios, sabemos que Él hace milagros todavía, sabemos que puede cambiar al corazón más duro, al más difícil, hermanos, al Dios que estamos predicando, lo puede cambiar. Amén, aleluya. Y entonces, ¿por qué no ha habido el cambio en nosotros? ¿Por qué el corazón de nosotros empieza cada día a ser como más duro, hermanos? ¿Será por el predicador? ¿Será por el pastor? ¿Será por el hermano que cuida la puerta? ¿O por quién será, hermano? Yo creo que es por mí mismo, por cada uno de nosotros, hermano. Si sabemos reconocer, no podemos echar la culpa a los demás. Es por mí mismo, hermano. Si usted no cambia, es porque usted no quiere cambiar. Si yo no cambio, yo no puedo echar la culpa a mis hermanos. No voy a venir, cuando el Señor venga, no le voy a decir este Señor. La culpa es de los hermanos, porque la responsabilidad es mía. Es tu decisión si hoy quieres cambiar, si quieres cambiar para el próximo mensaje o si no quieres cambiar. Vamos a ir a un pasaje más. Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 14 y versículo 22. ¿Lo tenemos, iglesia? Mateo 14, leemos el 22 y lo detenemos un poco. Dice así en el nombre de Jesús: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueron delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud.
enseguida, ¿verdad? Para poder entender enseguida, los voy a invitar a que aquí mismo, antes de seguir el mensaje, aquí mismo en Mateo, pero regresamos ahora del 15, el versículo 14, pero el mismo 14, pero ahora empezamos del 15 hasta el 21, para poder entender de qué está hablando cuando dice el Señor enseguida. En el 15 dice: al atardecer se le acercaron los discípulos, diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren alimento. 16. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad que se vayan, dales vosotros de comer. 17. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. 18. Él les dijo: traédmelos acá. 19. Y ordenó a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los peces, se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 20. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 21. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y ya vemos en el 22 que dice enseguida. En esta porción, hermanos, nos damos cuenta, para poder entender, quería explicar un poco acerca de esto. Cuando el Señor hace este tipo de milagros, hay algo bien interesante que si usted observa, el Señor le dio los panes y los peces a los discípulos. No se los dio él directamente a la gente, a los que estaban ahí, los 5,000, sino el Señor solamente oró, se los dio a los discípulos y ellos reparten. Y aquí hay un mensaje bien grande, hermanos, que el Señor te puede dar palabra y tú tienes que llevarle la palabra a aquel que no conoce, hermanos. Hay una grande responsabilidad aquí para nosotros. Porque el Señor, ¿qué le costaba al Señor? Yo decía, ¿por qué no el Señor se los dio directamente a la muchedumbre? Fíjese que incluye a los discípulos y le dice: ahora ustedes van a dar. Yo ya oré por ellos, ya los multipliqué, ya les di el mensaje, ahora ustedes tienen que llevar también. Cuán bueno es el Señor, hermanos, que nos incluye en su trabajo. Y ya después nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora, algo bien importante también ahí, yo me fijaba, si usted observó, pareciera que después de todo lo que miraron, de la alimentación, la multiplicación, no hay algo que les llame la atención a los discípulos. Yo decía, ¿por qué no se sorprendieron? No era el primer milagro, ¿verdad? Pero pareciera que como que empezaron a acomodarse de que el Señor hace milagros. Sí, es normal. Yo creo que si alguien hubiéramos visto, como que nos hubiera sorprendido todo eso, ¿será que nos estamos acostumbrando también, hermanos? Por eso decía que el pueblo de Israel pasó por lo mismo. A lo mejor nos estamos acostumbrando a los mismos mensajes, hermanos, que como que ya no hace que deberíamos de sentir esa necesidad, esas ganas, hermanos, de seguir hacia adelante. El Señor nos da de comer y pareciera que como que no nos nutre, y no es culpa del Señor. Yo creo que más bien es culpa de nuestra pereza, de la poca ganas de seguir adelante. Aquí el Señor les dio de comer a ellos y dice: ahora ustedes denle a los demás. Y aquí vemos después del 28, dice enseguida. Ya algo que me llama la atención, dice que enseguida el Señor los manda solo. Ahora vamos al 23. Dice en el 23: después despidió a la muchedumbre, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. 24. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y de miedo
se pusieron a gritar. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 28. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. 29. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse y gritó diciendo: Señor, sálvame. Ahora, en esta ocasión, hermanos, nos damos cuenta que los discípulos habían caminado con el Señor. Yo cuando estaba tratando de entender esta porción, decía: ¿cómo es que habían caminado con el Señor? Y si bien es cierto, hermanos, que era la cuarta vigilia, que ya de madrugada, aunque yo me imagino que no lo podían ver, solamente la silueta, yo creo que cualquiera hubiera dicho: pues sí, no lo conozco, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiéramos pensado de la misma manera. Pero cuando el Señor les habla, hermanos, me llama la atención que pareciera que los siguen desconociendo. Yo decía: Señor, sí es cierto que estaba oscuro, pero cuando usted convive, hermanos, con alguien, por la voz usted lo reconoce, aunque esté oscuro. Pero en esta ocasión nos damos cuenta que les ganó el miedo, hermano. Era más grande el miedo que reconocer a nuestro Señor Jesús. Yo también trataba de entender, ¿verdad?, que habían estado batallando toda la noche. Y que aunque ya era de madrugada, porque al parecer desde el momento que salieron, ellos empezaron a batallar, hermanos. Y como si fuera poco, en vez de mirar al Señor, miran un fantasma. Y después cuando pareciera que Pedro dice: Señor, sí, confírmame, como que sí creo, pero como que estoy un poco en dudas. Si eres verdaderamente tú, haz que yo camine. Y el Señor le dice: ven. Pero los demás hermanos, yo me imaginaba, estaban tan asustados en cierta situación que no podían ver quién estaba ahí. Probablemente es cuando el pueblo, hermanos, pasa por momentos difíciles, no puede mirar al Señor porque se concentra más en su angustia, en su situación que está pasando, que en aquel que lo ha llamado. Sí, ya veo. ¿Usted cree que cuando el Señor los llamó, cuando les dijo que pasaran al otro lado del mar, el Señor no sabía lo que vendría? Mas sin embargo, el Señor sabía que ellos podían, hermanos. Cuando el Señor te ha llamado, es porque sabe que tú puedes llegar hasta la meta final. No te rindas, que la victoria es grande, hermano. Que la venida del Señor está cerca y que tú no te puedes debilitar en estos momentos, sino todo lo contrario. No te puedes rendir, porque si no te vas a quedar. Ellos habían batallado toda la noche, pero el Señor sabía, podían seguir adelante. Y el Señor se presentó y dijo: aquí estoy. Ahora, yo mi pregunta es: cuando ellos miraron los milagros, hermanos, parecía que no les sorprendía. Vean lo que sigue más adelante, ahora aquí nos quedamos en el 31. Vamos ahora al 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. 33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo: en verdad eres el Hijo de Dios. Es que tenían que pasar, hermanos, por algo difícil para poder entender, reconocer, hermanos, quién estaba con ellos. Tú y yo podemos pasar por tiempos difíciles, hermanos, para poder entender, hermanos, que el Señor sigue todavía ahí con nosotros. Ellos, hermanos, vemos cuando Él multiplicó, hermanos, por eso quería que lo leyéramos. Cuando Él multiplica los panes, hermanos, los pescados, les da de comer, hermanos, pareciera que no hace mucho efecto en ellos. No hay indicio que se hubieran sorprendido. Simple y sencillamente se van. Y aquí nos damos cuenta que el Señor los deja solos, váyanse solos. Pero debe de haber un momento, hermanos, esos momentos de angustia, momentos de tribulación de tu vida y mi vida, hermano, que tenemos que seguir clamando al Señor. No te puedes rendir hoy en estos días, hermano.
¿Te has puesto a pensar cuál es tu angustia, tu situación por la que estás pasando? ¿Tú crees que el Señor desde el momento que te hizo venir, que te hizo escuchar palabra, que te trajo con lazos de amor, no lo sabe? Ya lo sabe, hermanos. Sabe perfectamente que ibas a pasar por eso. Sabe perfectamente, hermanos, que hoy en este día estarías escuchando más de su alimento, de ese alimento que te nutre, de ese alimento que no te va a dejar caer, sino que todo lo contrario, te va a llevar, te va a levantar, te va a dar ánimos, hermanos. Si hay algo que te pueda levantar, hermanos, y que no falla, hermanos, es la palabra del Señor. Nadie más, hermanos. Tú puedes buscar cualquier consejero y cualquier cosa, hermano. Pero te podrán decir cantidades de cosas, pero verdaderamente quieres ver un cambio en tu vida, quieres ver que tu vida sea diferente, solamente arrojémonos a los pies del Señor. Es bien sencillo, hermano. Y de ahí te darás cuenta que tu vida va a ser diferente. Hermano, pero está hablando de angustia, sí es cierto, de tribulación, sí es cierto, pero es el Señor, hermanos, el que va abriendo el camino. Tú y yo nada más lo vamos siguiendo. La verdad es que tenemos a un Dios tan poderoso, tan fuerte, hermano, que con el simple hecho, hermanos, de creer, de saber que Él está vivo, que Él venció la misma muerte, hermanos, ¿qué más podemos esperar de Él? Cuando ha hecho promesa que ha de venir por su pueblo y que le dará vida eterna, hermanos. Amén, aleluya. Yo creo que usted lo cree, hermano. Yo creo que usted está seguro que el Señor ha de venir. Pero hay que estar prevenidos, hermanos. Que no nos encuentre durmiendo. Que no nos encuentre, hermanos, distraídos. Asegúrate de que todos los días te alimentes con la palabra del Señor. Y verás que poco a poco va a haber un cambio. No creas que es como tomarte una pastilla y ya se acabó, no, hermano. Es un proceso. Porque hoy batallas con una cosa y después con otra. Pero el Señor irá abriendo ese camino. No dudes que el Señor aún te sigue hablando, que aún sigue hablando en mi vida. Y que aún el Señor se acuerda de su pueblo. Así como sacó a su pueblo de Egipto, hermano, aún de su pueblo nos ha sacado de allá afuera también, hermano. Nos da la oportunidad de conocerle y de decir, mira, te sigo esperando con los brazos abiertos. Sigue caminando, que muy pronto estaré contigo. Amén, hermanos. Vamos a orar en este día. Si tienen peticiones, háganlas pasar para poder orar por ellos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias una vez más, Señor, porque nos ha dado la oportunidad, Señor, de estar en tu casa, Señor. Desconozco la situación, Padre, de cada uno de mis hermanos. Usted la conoce perfectamente, Señor. Sabe, Señor, cuál es la situación del Padre como del Hijo. Sabe, Padre, perfectamente, Señor, en este día cuántos íbamos a estar escuchando su mensaje, Señor. Usted, Señor, el único Dios, Padre, al cual, Señor, queremos seguirle. Sabemos que un día de venir por su pueblo, Señor, que ayúdenos a estar preparados, Señor. Que nunca le fallemos, Señor, sino todo lo contrario. Ayúdenos a predicar su palabra, Señor. Dar un buen testimonio. Que el día de su venida, Señor, nos encuentre trabajando en su obra, Señor. En vano sería, Padre, que me encontrara predicando, Señor, aquí en su casa, Padre, si verdaderamente no estoy viviendo su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a que siempre, Padre, estemos buscando su alimento. Ese alimento, Padre, que me nutre, Señor, que me ayuda a caminar, Señor. Si no fuera por usted, Señor, ¿qué sería de este pueblo, Señor? ¿Qué sería de cada uno de nosotros, Señor? Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de conocerle. Gracias, Señor, por los milagros que ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy en este día, Padre, nos pudo abrir los ojos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy que le conocemos, Señor, podemos mirar, Señor, las cosas diferentes. Creemos en sus promesas, Señor. Creemos en lo que usted ha dicho a través de su palabra, Señor. Y aunque aún, Señor, su pueblo le ha fallado, Padre, le pedimos perdón, Señor, porque seguimos siendo faltos delante de usted, Señor. Ayude, Señor, a cada uno de mis hermanos por cada petición, Señor, que tiene en lo más profundo de su corazón, Señor. Esa petición por la cual ha estado pidiendo, Señor, por mucho tiempo, Señor.
Mire, Señor, que su pueblo, Señor, siempre tiene peticiones. Muchas de ellas, Señor, no son pasadas aquí al frente, Señor. Pero de antemano, Señor, sabemos que usted las escucha. Su palabra nos revela y nos dice, Señor, que aún la palabra no ha salido de mi boca cuando usted ya la conoce, Señor. Obre la petición de mi hermano y mi hermana, Señor, que le está pidiendo, Señor. Quizás no se ha atrevido, Señor, a pasar al frente, Señor. Pero sí sabemos, Padre, que usted la conoce, Señor. Que todo se haga, Señor, conforme a su voluntad, Padre. Queremos hacer su voluntad, Señor. Y que cada petición que se haga, Señor, en su pueblo, Padre, si es su voluntad, Señor, abra puertas, Señor. Si no es su voluntad, Señor, entonces cierre puertas, Padre. Solamente ayúdenos a entender, Señor, porque muchas veces nos cuesta, Señor, cuando escuchamos un no, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, cuando escuchamos un no, como que eso no nos gusta, Padre? Llénenos de sabiduría, Padre, porque muchas veces carecemos, Señor, de esa sabiduría que viene de lo alto, que viene directamente de usted, Señor. Ayúdenos a ser gente prudente, Señor, que atienda, Señor, a su palabra, Señor, y que siempre la atesoremos. Hoy en este día, Señor, que han llegado peticiones, Padre, queremos ponerlas en sus manos, Señor, igual que todas, Señor. Le pedimos primeramente, Señor, por Miguel Guzmán, Señor, por su salud, Padre. Usted que conoce, Señor, a Miguel Guzmán, Señor, lo ponemos en sus manos primeramente, Señor, para que le entregue la vida a usted, Señor, por su salvación, Señor. Yo no sé si le conozca o no, Señor, pero si no le conoce, Señor, que le conozca, Señor. Por el hermano, Señor, que puso esta petición, Señor, para que también, Señor, le comparta, Señor, su palabra, Señor, y le hable, Señor, precisamente, Señor, que usted lo puede sanar, Padre. Que usted puede hacer grandes milagros en su vida, Señor. Que solo es cuestión, Padre, de rendirse a sus pies, Señor, y que la gloria siempre sea para usted, Señor. De igual manera, Señor, le pedimos, Señor, oración por las hermanas Mari, Señor, y Abigail, Señor, Mendoza, por sanación, Señor. Usted que conoce, Señor, mejor que nadie a nuestras hermanas, Padre, las ponemos en sus manos, Señor, para que sea usted, Señor, obrando en la vida de ellos, Señor. Usted que las conoce mejor que nadie, Padre, obre en la vida de cada una de nuestras hermanas, Señor. Nosotros no sabemos qué tengan, Señor, pero usted conoce perfectamente, Señor, lo que ellas tienen, Padre. Así que sea usted, Señor, obrando en la vida de ellas, Señor. De igual manera, Señor, le pedimos, Señor, por la familia Laguna, Señor, para que usted, Señor, obre en toda la familia en general, Señor. Sea usted, Señor, obrando en toda la familia Laguna, Señor. También por los jóvenes y los niños, Señor. Sea usted guardándolos, Señor, protegiéndolos, Padre, guiándolos, Señor. Pero como adultos, Señor, denos esa sabiduría, Señor, y esa gracia, Señor, para poderlos guiarlos, Señor, de la mejor manera, Señor. Así como está escrito en su palabra, Señor. Llénenos de esa sabiduría, Padre, para poder ser buenos líderes, Padre, y poder guiar, Señor, a los jóvenes y a los niños, Señor. De igual manera, Señor, le pedimos, Padre, por la familia Morales, Señor. Ya que, Señor, usted conoce mejor que nadie a la familia Morales, Señor. La ponemos en sus manos para que sea usted, Señor, obrando en toda la familia, Señor. De igual manera, Señor, por la hermana Iglesia, Señor, por sabiduría, Señor, por fortaleza, Señor, y salud. La ponemos en sus manos, Señor, ya que usted mejor que nadie conoce cada parte de mi hermana, Señor. La conoce tan bien, Señor, y sabemos, Padre, que usted puede obrar en la vida de nuestra hermana, Señor. Sea usted, Señor, dándole esa dirección, esa fortaleza, Padre, y esa salud, Señor, que nuestra hermana está pidiendo. De igual manera, Señor, le pedimos también, Señor, por salvación, Señor, por Pedro Flores, Señor. Está desahuciado, Señor, por fortaleza, por la familia, Señor. Mire, Señor, que esto dicen los doctores, Padre, pero falta ver, Señor, lo que diga usted, Padre. Usted mejor que nadie que conoce, Señor, a Pedro, Señor, lo ponemos en sus manos, Señor. Sea usted, Señor, obrando en la vida de él, Señor, no solamente la de él, Señor, sino la de toda su familia, para que le entregue primeramente la vida a usted si es que no le conoce, Señor. Y si ya le conoce, Padre, para que se aferre a usted de todas maneras, Señor. Sea, Señor, usted obrando en la familia, toda la familia, Señor, Flores, Padre, para que ellos también, Señor, en esos momentos tan difíciles, Señor, también busquen de usted, Señor. Señor, hoy en este
este día que hemos dado, Señor, por terminado este servicio, Padre, le pedimos y le rogamos que nos lleve con bien a nuestros hogares, Señor. Lugar, Señor, donde vayamos a salir. Así como nos trajo, Padre, llévenos con bien, Padre. Pero, Señor, que nos llevemos algo, Padre. Su palabra, Señor, atesorada en nuestros corazones, Señor. Que, Padre, hoy en este día que ha hablado en nuestros corazones, Señor, sea usted, Señor, en nuestra mente, hoy y siempre, Padre. Gracias, Señor. Le damos por el servicio, Señor, o por la oportunidad que nos dio de tener este servicio. Porque las puertas de este lugar hasta el día de hoy, Señor, se han abierto porque tenemos un lugar, Señor, donde congregarnos. Señor, gracias, Padre. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y si Dios lo permite, nos miramos en el próximo servicio. Dios les bendiga a los hermanos de San Luis Potosí.